algo que no es real, ¿sí? Algo que no está pasando, que podría pasar. Ich würde angerufen. Y bueno, la construcción es muy sencilla. Nuevamente, ponemos el verbo werden en el auxiliar y luego el participio 2 al final de la oración. Obviamente, ese würde, bueno, ese werden debe estar en Konjunktiv 2, eso ya lo hemos visto. Entonces, la conjugación es básicamente la misma, solamente que con diéresis. Ich würde, du würdest, sie würde angerufen. ¿Ok? No sé, si dijera yo sería llamada el jueves a las 10. Ich würde am Donnerstag um 10 Uhr angerufen. Pero pues obviamente ahí seguiría otra oración. Yo sería llamada así tal cosa, ¿sí? Pero bueno, ese sí, ese wenn, también ya lo vimos. Ich würde angerufen, wenn ich eine Arbeit möchte. Oder wenn ich mich um eine Arbeit bewerben möchte. Yo sería llamada si quisiera aplicar un trabajo, por ejemplo. Bueno, lo importante, digamos, ese wenn, ese condicional ya lo trabajamos anteriormente. Aquí lo importante es el pasivo. Ich würde angerufen, du würdest angerufen, sie, es würde angerufen. Okay? Okay, dazu haben wir noch einmal eine Wiederholung. Also, Subjekt im Aktiv wird ein Agent im Passiv. Ja? Und Accusative Objekt im Active wird Subject im Nominative im Passive. Nuevamente, esto es un recordatorio, lo que vamos a ver para aclarar las siguientes diapositivas. Bueno, entonces, nuevamente, el sujeto en el activo pasa a ser el agente de la voz pasiva, se introduce con la preposición von y luego dativo. ¿Sí? Se puede o no eliminar, porque no es importante, no se conoce o no es relevante. El acusativo de la voz activa, ¿sí?, pasa a ser el sujeto de la voz pasiva y como sujeto debe estar en nominativo. Aber, Dativ Ergänzung bleibt Dativ Ergänzung. ¿Ya? Entonces, el complemento dativo permanece complemento dativo. Es decir, antes ese accusative, ahí lo pasábamos a nominative, pasaba a ser sujeto y como sujeto pasa a ser nominativo, pero lo que es dativo se queda dativo, ¿sí? Por ejemplo, mein Vater hilft mir. Bueno, helfen es un verbo con dativo, entonces mein Vater hilft mir. Entonces, mi papá me ayuda. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Pues mi papá. ¿Quién ayuda? Mi papá. ¿Ya? Mein Vater hilft mir. Im Passiv sagen wir, mir wird geholfen. ¿Ya? Entonces, bueno, en el pasivo, ese dativo, mía, queda igual. Mía. ¿Sí? Mía. El sujeto, que era, digamos, el sujeto en ese caso va a ser siempre es. O sea, ahí lo tenemos, es. Si comenzamos con el dativo, eliminamos el es. Y bueno, la conjugación de es wird, ¿no? Es wird. Bueno, ya veíamos la conjugación por allá, en las diapositivas atrás. Entonces, es wird. Entonces, el dativo, vendría el dativo, luego, pues, la conjugación del verbo y el participio 2. Mir wird geholfen, ¿sí? Nuevamente, si comenzamos con el dativo, eliminamos el es. Pero si comenzamos con el es, pues hay que poner es wird mir geholfen. Y es como yo soy ayudada, ¿sí? Yo soy ayudada. Fíjense que no estamos hablando del papá, no importa quién lo ayuda, no importa quién, importa es el hecho de ser ayudada. Entonces, nuevamente, mir wird geholfen oder es wird mir geholfen. Puedo empezar con es, puedo empezar con el dativo, pero si empiezo con dativo, no pongo es. Y la conjugación del verbo auxiliar werden, pues debe estar para la tercera persona, es. Die Schüler antworten dem Lehrer nicht. Antworten ist auch ein Verb mit Dativergänzung. ¿Ya? Entonces, antworten también es un verbo que exige un complemento dativo. Los estudiantes, los colegiales, no responden al profesor. Dem Lehrer ist Dativ und das ist dasselbe in Dativ im Passivsatz. Entonces el Dativ queda Dativ en el pasivo. Dem Lehrer wird nicht geantwortet. Entonces, bueno, ese antworten pasa, digamos, el participio es geantwortet.
Pues fíjense, es la misma estructura de arriba. El dativo queda dativo. Dem Lehrer. Luego, si empiezo con el dativo, pongo el verbo wird. Nuevamente, como si fuera un es, pero no ponemos el es. O empezamos con la partícula es, con el pronombre personal es. Es wird dem Lehrer nicht geantwortet. El profesor no es respondido. Ok, niemand hört dem Redner zu. Nadie escucha al hablante, sí, a quien da el discurso. Niemand hört dem Redner zu. Nadie escucha con atención al hablante. Ok, zuhören es un verbo que también exige dativo. Entonces, dativo queda dativo. Dem Redner wird nicht zugehört. ¿Ya? Entonces, o empezamos con el es. Es wird dem Redner nicht zugehört. Also, zuhören, Partizip 2 ist zugehört. Entonces, bueno, dativ, para pasar a la siguiente diapositiva, bueno, dativ queda dativ. ¿Sí? Podemos empezar con el dativ. Mir, dem Lehrer, dem Redner. Luego viene el verbo werden, conjugado en la tercera persona, como un es. O podemos comenzar con el S, con el es. Es opcional o no. Si comenzamos con dativ, no lo ponemos, ¿ok? Dativ bleibt dativ. Präpositional Ergänzung bleibt Präpositional Ergänzung. Lo mismo, el complemento preposicional permanece, se queda complemento preposicional, o sea, no cambia. ¿Sí? Bueno, veíamos los verbos con preposiciones hace un tiempo, ¿no? Entonces, man diskutiert über Politik. Se discute sobre política. Ok, digamos que siempre se necesita un sujeto en las oraciones. Cuando no está, es, ¿sí? Es el sujeto, es el pronombre personal. Es. Entonces, lo que es objeto preposicional permanece objeto preposicional. Über Politik wird diskutiert. Oder es wird über Politik diskutiert. Se ha discutido sobre algo así, es algo así como se ha discutido sobre política. Oder die Menschen kämpfen gegen die Armut. ¿Ya? Los hombres pelean en contra del hambre. Entonces, se pelea contra el hambre. ¿Ya? Gegen die Armut wird gekämpft. Oder es wird gegen die Armut gekämpft. Funciona igual que el anterior, solamente que aquí no estamos en dativo, sino con proposicional Ergänzung, pero la estructura es básicamente lo mismo. Entonces, Dativ bleibt Dativ, Präpositional Ergänzung bleibt Präpositional Ergänzung. Die Bauern warten auf gutes Wetter. Los agricultores esperan por un buen clima. Auf gutes Wetter wird gewartet oder es wird auf gutes Wetter gewartet. Angaben bleiben Angaben. Entonces, así como el dativo queda dativo, los objetos preposicionales quedan objetos preposicionales en la activa, también los Angaben, es decir, la información adverbial acerca de cuándo o cómo se hace una acción, cuándo, cómo, dónde se hace una acción. Morgen haben wir einen Test. Morgen wird ein Test geschrieben. Es wird morgen ein Text geschrieben. Mañana será, es algo así como mañana será escrito un texto, un test, un examen. Die Menschen kämpfen täglich um mehr Freiheit. Los hombres luchan todos los días, diariamente, por más libertad. Täglich wird um mehr Freiheit gekämpft oder es wird täglich um mehr Freiheit gekämpft. Entonces, nuevamente, podemos comenzar por el Angabe o podemos comenzar con es. ¿Ok? La estructura es básicamente la misma que hemos visto. Die Bauern warten sehnsüchtig auf Regen. Bueno, los campesinos, los agricultores esperan con mucho anhelo por la lluvia. Sehnsüchtig wird auf Regen gewartet oder es wird sehnsüchtig auf Regen gewartet. Gut. Passiv mit Modalverben. Ja, also die Struktur ist ganz einfach. Also wir brauchen Modalverb, ein Partizip 2 und Verben. ¿Ok? Entonces la estructura, bueno, cambia un poco en realidad.
tenemos, bueno, la posición 1 la ocupa el sujeto de la oración, bueno, el sujeto de la oración o el Angabe, por ejemplo, in Köln, in Bayern o in Herbst. En ese caso son Angaben, es decir, información adverbial. De dónde o de cómo o de cuándo se hace la acción. Entonces, bueno, luego viene el verbo modal, dependiendo del sentido que le queramos dar. Soll, muss, darf, müssen, no sé, cualquier verbo modal. En Mittelfeld viene toda la información, digamos, todo el complemento. Al final ponemos dos verbos. Uno que es el participio 2. Sí, el participio 2, pues depende qué verbo utilicemos. Y el werden al final. Bueno, das Auto soll in Wolfsburg werden. El auto debe en Wolfsburg ser construido. Entonces ese ser es ese werden que está ahí. Y construido pues como un participio, como una terminación oído, pues debe ser en participio 2. Das Auto soll in Wolfsburg gebaut werden. El auto debe ser construido en Wolfsburg. In Bayern muss das Oktoberfest im September eröffnet werden. Pues en Bayern debe ser abierta el Oktoberfest en septiembre. ¿Sí? Entonces algo así como en Bayern debe ser abierta el Oktoberfest en septiembre. Oktoberfest, pero se abre en septiembre. Ok. In Köln darf über Karneval geschunkelt werden. Entonces, bueno, en Köln se puede, en el carnaval, bueno, esto no tiene una traducción muy literal que digamos, geschunkelt werden. Schunkeln es un verbo que se utiliza cuando uno se toma de las manos o de los brazos diferentes personas y salen, digamos, bailando o danzando sobre la calle cuando hay un carnaval. Digamos que no tenemos una palabra para decirlo, bueno, se puede, no sé, danzado, se puede ser danzado en el carnaval, es algo así. Digamos que no hay una palabra para ello. In Herbst müssen die Kartoffeln geerntet werden. Bueno, ernten, cosecha, cosechado, ahí está el participio, entonces en otoño deben las papas ser cosechadas. Entonces, bueno, ahí tienen la estructura, modal verb, independientemente del verbo modal que utilicen, debe estar conjugado dependiendo del sujeto de la oración en presente. O también podría ser en pretérito si lo quisieran armar en una voz pasiva en pasado. Debió ser hecha, por ejemplo, la tarea debió ser hecha. Die Hausaufgabe sollte gemacht werden. No sé, un ejemplo más. El auto debió ser lavado. ¿Ya? Das Auto sollte gewascht werden. Ok, bueno, ahí tenemos también un par de ejercicios en las diapositivas. Bueno, ustedes tienen el link allí. Digamos que en ese link ustedes también pueden ver, igual que en el anterior, und am Ende könnt ihr die Aufgaben überprüfen. Hilfe, zum Beispiel, okay, also man muss okay geben, dann könnt ihr immer um Hilfe bitten. Entonces, cada vez que ustedes pueden ir haciendo el ejercicio y pueden pedirle ayuda a la página, que es correcto, y al final, pues no sé, por ejemplo, bueno, nach dem Unterricht werde gesetzt und überprüfen, ya, gesetzt. Y pueden mirar si es correcto, cuál es la respuesta Also das könnt ihr also schreiben und am Ende könnt ihr das. Entonces, bueno, gracias Alex. Sus participaciones hablaremos. Ustedes estuvieran allí, digamos que no ha llegado hasta ahora ningún estudiante a las últimas tutorías. Sería muy bueno que ustedes estuvieran allí, sobre todo porque podemos
Sin embargo, no se trata, o no, la idea no era hacer, digamos, una clase gramatical, pero dado que ustedes, digamos, no han asistido, harán las preguntas y sobre esas preguntas de los... Okay, jetzt das Chat. Noch einmal. In der Log müsst ihr einen, ja, diese Situation